A los niños pequeños no hace falta hacerlos felices. Con que no los jodamos, ya está bien. Igual que una planta o un animal. No necesitamos hacer nada para que sean felices, para que crezcan sanos. Lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, es no meternos en su camino. Porque esa alegría de vivir fluye naturalmente. Lo que podemos hacer es dejar de evitar que la alegría de vivir fluya. Dejar de maltratarnos. No hace falta que nos hagamos felices. Con que no nos hagamos infelices, ya está. Para eso tenemos que ser nuestro mejor amigo. Tengo que tratarme como trato a mi hijo o como trato a los hijos de mis mejores amigos, como trato a mi pareja, como trato a mi abuela, ¿sí? Tratarme de la mejor manera posible, ¿sí? Si encuentro que mi mejor amigo está bajoneado, jamás lo voy a juzgar. Jamás le voy a decir, ¿viste? Eso te pasa por tonto. No, jamás lo voy a culpar. Sé tu mejor amigo. Y reconócelo, lo tienes todo. Si en este momento tienes tiempo para ver un video de YouTube, significa que tienes electricidad, que tienes tiempo libre, que tienes un aparato, ya sea un teléfono móvil o una computadora, una televisión. Tienes la inteligencia como para utilizar todas estas herramientas. Lo tienes todo para ser feliz. De hecho, el problema es que tienes demasiadas cosas. Te sobran cosas. No me refiero a las cosas materiales. Me refiero a las ideas. Sabes demasiado. Te sobra conocimiento. Empieza a descartar. Descarta incluso la idea de la felicidad, la idea de la iluminación. Descarta todo lo que puedas. Quédate como cuando viniste. Cuando viniste a este mundo, eras perfecto. Autosincérate, sé sincero contigo. No sigas engañándote. Deja de buscar comprender. No hay tiempo para comprender todos los enigmas que nos rodean. Es que no tenemos tiempo. Hay tantas teorías, tesis, ideas tan bonitas y tan interesantes. Eso es lo que buscas. Conocimiento. Mira a tu alrededor. Hay mucha gente que sabe tanto y esa gente no es feliz. El conocimiento no es lo que te hace feliz. Las ideas no es lo que te hacen feliz. Al contrario, fíjate que hay gente que sabe tanto que es incapaz de ser feliz. Es incapaz de creer. Es incapaz de tener fe. ¿Sí? No es el conocimiento lo que nos va a hacer felices. Tampoco es la comprensión de la mente humana. Un psicólogo te puede explicar por qué sufrimos o por qué sufres. Pero comprender eso no va a evitar que sigas sufriendo. La comprensión del sufrimiento no trae el fin del sufrimiento. Si no, todos los psicólogos serían súper felices. Y tampoco es así. No va por ahí tampoco. Yo diría que va por la inocencia. La inocencia es sé que no sé. Soy consciente de que no sé, de que tengo un montón de ideas, un montón de conocimiento, pero ese conocimiento es todo de segunda mano. Es todo de segunda mano. Y ese conocimiento termina siendo como una trampa. Todo lo conocido ya es pasado. Todo tu conocimiento ya es sobre el pasado. Y no es en el pasado donde vas a encontrar lo que estás buscando. Mucho menos en el futuro. No se trata de adquirir más conocimiento, nuevas ideas, nuevas teorías, ideologías. Se trata de darte cuenta de que solo puedes empezar ya mismo a practicar lo que sabes. Es la práctica lo que hace al maestro. Es la práctica
lo que es la vida. La vida es práctica, práctica y práctica. Práctica. Aciertas, no pasa nada. Pasó, sigues practicando. No aciertas y erras, no pasa nada. Ya pasó, sigues practicando. Y sigues practicando. Y sigues. ¿Te sientes bien? Sigues. ¿Te sientes mal? Sigues, porque la vida sigue y no va a parar. Y no tiene piedad. Y no le importa un comino lo que vos quieras y lo que yo quiera. Es así. Es sin piedad, es seguir sin piedad. ¿Sí? Con muchísimo cariño, con muchísima paciencia. Así tienes que tratarte como tu mejor amigo. Tienes que empezar a ser a partir de hoy tu mejor amigo. Y mantenerte atento a lo que te cuentas, a las historias que te cuentas y a lo que te dices. Es decir, a lo que piensas, a lo que estás pensando, para poder ser tu mejor amigo. Eso es cuidarse. ¿Sí? No es solo lo que comes, no es solo no tomar alcohol, o no fumar, o hacer gimnasia y hacer deporte. Es lo que piensas, lo que dices. Eso es central, porque en la cabeza manda sobre el cuerpo. ¿Sí? Por más que comas lo más sano del mundo, por más que hagas todo el deporte del mundo, si adentro tuyo la casa no está en orden, la felicidad de la que hablo no es la que nos venden por la televisión, no es la que nos venden las publicidades. No es un momento de alegría, de satisfacción de haber logrado algo. Es más bien como un telón de fondo que es permanente y que te da tranquilidad y que te da paz. Esa paz no depende de la circunstancia, no depende de lo que pase, no depende de lo que no pase. Es independiente. Y no tiene una causa concreta, no tiene una razón. Razón significa dividir. Y eso es lo que hace una mente no controlada, dividir. ¿Sí? De la piel para afuera es el no yo, y de la piel para adentro soy yo. Entonces estoy yo y el resto del mundo, que es lo que está de la piel para afuera. Y esa división es la división que ha creado el miedo, porque lo que no soy yo puede dañar lo que soy yo. Y esa división también es falsa, no hay ninguna división real en el universo. Hay un montón de cosas diferentes, en la superficie son diferentes, en la raíz todo es lo mismo, todo está hecho de la misma sustancia. En la realidad todo está hecho de conciencia, todo está hecho de lo mismo. ¿Sí? A prestar atención porque tenemos el contador que va para atrás. Y no hay tiempo para tantas explicaciones. Y no es explicaciones lo que estamos buscando. No busques más explicaciones. No, simplemente a vivir, ¿no? A vivir. Hay un montón de cosas para hacer en este mundo. Y no vamos a elegir maltratarnos, ¿no? Sería de tontos elegir conscientemente el sufrimiento. El sufrimiento es algo que pasa cuando uno no presta atención, cuando uno no está atento. Nadie en su sano juicio va a elegir hacerse daño, va a elegir sufrir. ¿Sí? Lo hacemos sin querer. Entonces, por eso digo, prestemos atención a lo que estamos haciendo en este momento. Es el único momento que hay. Toda tu vida es este momento. Lo único que tenés que cuidar es este momento. ¿Sí? Y este momento es eterno. ¿Sí? Solo tenés que prestar atención a lo que estás haciendo en este momento. A lo que estás haciendo mientras escuchás, mientras mirás este video. ¿Con qué actitud lo estás mirando? ¿Con qué actitud estás escuchando? ¿Sí? ¿Cuánto cariño, cuánta ternura, cuánta amabilidad, cuánta gentileza estás poniendo en el escuchar?
cómo estás recibiendo estas palabras. Así que bueno, te deseo un buen fin de semana, que seas muy feliz y pase lo que pase, mantener los pies en la tierra, que nada te puede hacer daño en realidad. ¿Sí? A vos no, a tu cuerpo, sí. A tus pertenencias, sí. A ti, nadie te puede hacer daño. Así que relax, ¿sí? Relájate y disfruta como hace en esos dibujitos animados, esos muñequitos que se tiran por la montaña rusa y levantan la mano. Dicen, levanta la mano cuando cae en la montaña rusa, que así es más divertido. Levanta la mano, que vas en una caída y así es más divertido. Así que bueno, espero que estén bien, lo mejor posible y que disfruten. Les mando un beso y un saludo, que estén muy bien.